Y básicamente, como algunos de ustedes pudieron apreciar, hace algunos días salió en YouTube un audio del presidente municipal San Miguel en donde le instruye textualmente, además muy cínicamente, a su tesorero se robe 1.390.000 pesos. Básicamente, textualmente lo que el audio dice es: hágale, sea mañoso, sea rateril, vea usted cómo puede, pero ese 1.390.000 pesos nos lo vamos a robar nosotros, ¿no? Él ya reconoció en algunas entrevistas que es su voz, aunque dice que fue sacado de contexto y fue editado. Yo no sé en qué contexto una persona, un presidente municipal, le puede decir a su tesorero sea rateril o sea mañoso, ¿no? Al final del día, lo que nosotros pedimos es que sea la Auditoría Superior de la Federación, vía este punto de acuerdo que presentamos, que es turnado el día de hoy a la Comisión de Vigilancia. También fue suscrito por el coordinador del grupo parlamentario del PRD, el maestro Raya, y pues lo que pretendemos es, toda vez que no sabemos de qué partida saliese 1.390.000 pesos, pues que sea la Auditoría Superior de la Federación la que haga una auditoría integral para efecto pues de que podamos saber a dónde fue a destinar ese dinero por un lado y qué otros recursos son faltantes, ¿no? Sabemos que en este momento estamos debatiendo un sistema nacional anticorrupción y que este tipo de cosas pues no se pueden quedar impunes, ¿no? Es muy lamentable ver el cinismo con lo que operan algunas autoridades en este país y pues precisamente para ello le pedimos a la auditoría que sea quien lleve a cabo esta investigación y pues que en dado caso revise la autenticidad de dicho audio. Gracias. Quiero ser puntual en el tema. Bueno, es un presidente municipal del PRI Verde y este caso, como lo hemos dicho, y todos los casos, independientemente del funcionario que sea y del partido que sea, debe de ser sometido ya en su momento a un proceso mediante un sistema confiable totalmente, que es ahí donde fundamentamos nuestra iniciativa nacional anticorrupción. Esta iniciativa, que es primero de instancia de reforma constitucional, que sea ya discutida en la Cámara de Diputados y posteriormente en la Cámara de Senadores. Como es reforma constitucional, tendría que ir a los congresos locales. Insisto que para este y para muchos casos, empezando por nosotros, por el PAN, ese Sistema Nacional Anticorrupción es para todos, porque si los partidos caemos en la tentación de, digamos, de no poder castigar o no querer castigar o sancionar a nuestros militantes o nosotros mismos, pues este sistema sí va a dar esa posibilidad, da la posibilidad de que haya fiscales autónomos y de que haya tribunales que sancionan administrativamente y hasta penalmente, ¿no? Entonces, tienes un sistema que va a poder revisar a fondo, algo que actualmente pues no se puede. Esperamos, la expectativa es que salga a más tardar la próxima semana. Si vemos, he platicado con las fuerzas políticas de los otros partidos, los veo con voluntad, quieren hacer evidentemente retoques a la iniciativa. Es una iniciativa que está a discusión, que está abierta a ser procesada. Yo esperaría, en relación con su segunda pregunta, que también hubiera algún posicionamiento del señor presidente de la República el jueves en su plan relacionado con este tema, en donde invitara, cuando nosotros sacamos esta iniciativa, solicitamos a las fuerzas políticas pues dieran su opinión y la gran mayoría saludó con buenos ojos la iniciativa. Esperamos que el presidente pudiera también en su momento pronunciarse al respecto de esto, porque también él inició una iniciativa hace 2 años pues, que está parada, que finalmente pensamos que el proceso debe de acabar, porque es uno de los factores que propicia, es uno de los factores que propicia pues, la inseguridad y este tipo de situaciones que estamos viviendo. ¿Qué va a plantear el presidente? Recuerden, en un contexto, hace unas 3 semanas, que se planteaba la posibilidad de un pacto entre todas las fuerzas políticas, que primero lo planteó los empresarios, lo retoman las fuerzas políticas, el presidente lo retoma, pero luego el presidente de la República dice, bueno, en el ambiente una segunda parte del Pacto por Seguridad no está siendo lo mejor recibido y creo que el presidente va a asumir una posición de una estrategia en materia de seguridad y justicia
que va a dar a conocer el próximo jueves. Y entonces en esa posición tendríamos que ver las fuerzas políticas en el Congreso, primero si hay algunas propuestas de carácter legislativo o si todas son propuestas de carácter operativo o de carácter administrativo por parte de ellos, y en su momento pues nosotros actuaríamos en consecuencia. Si es en el Congreso, veríamos esa iniciativa. Si es una posición política, hay que recordar que el PAN de todas maneras gobierna cerca de 30 millones de mexicanos. Entonces cualquier medida relacionada con la seguridad es una medida que debe ser claramente ponderada por el PAN, ¿verdad? Cualquier anuncio del presidente de la República tiene que ser visualizado y analizado y fijar una postura. Esperamos que este anuncio del presidente sea relacionado con medidas emergentes en relación con la situación extraordinaria que está viviendo el país en materia de seguridad, ¿no? Con aquella frase de que situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias, si estamos pensando que va a anunciar medidas extraordinarias relacionadas con la seguridad, que se habían pospuesto por el viaje a China y porque no se encontró finalmente el camino del acuerdo, ¿no? Yo pienso que todas las fuerzas políticas en este momento, no, por lo menos nosotros, no voy a hablar por los demás, no estaríamos en condiciones de regatear ningún esfuerzo cuando se trata en materia de seguridad pública. O sea, sabemos lo que está pasando en el país, sabemos cómo los mejores especialistas y las autoridades financieras y monetarias dicen el tema de inseguridad está afectando a las inversiones, está afectando a el turismo, y si hubiera esa necesidad, el PAN no está en condiciones de regatear. Yo creo que tenemos que colaborar en cualquier momento. Si se trata de eso, hay que ponderar evidentemente. Si es una medida extraordinaria, la actitud nuestra debe ser extraordinaria. Hay que ver cuál es exactamente lo que propone. Se habla de muchas cosas, potenciales cambios en el gabinete, un cambio de estrategia, en fin, medidas adicionales. Habría que ver exactamente qué es lo que se dice. Se ha hablado de una comisión de Estado, ya es algo que se ha comentado en algunos medios, que son estrategias que se hacen en otros estados en situaciones de emergencia de seguridad. Yo no percibo que sea una posición de frivolidad de la Presidencia de la República. Yo sí percibo que va a ser un anuncio serio. No sabemos las características. Creo que sí ha habido, cuando se dio aquel tema del analizar del pacto de las fuerzas políticas, se profundizó en que había que hacer acciones distintas. Yo pienso que el presidente va a anunciar una situación seria. Habría que ver de qué características, pero creo que no es una frivolidad lo que se está trabajando. Creo que es algo realmente que pudiera ser algo muy, inclusive espero que las medidas sean pues bienvenidas para el país. Dos, en el tema de las comisiones, tanto de transparencia como de transporte, yo creo que hace sentido que ambas comisiones hagan su trabajo y evidentemente pues, tendrían que auxiliarse en su momento, en mi opinión, de la Auditoría Superior de la Federación por el tema de la licitación suspendida. Y hay que ver en el tema de las declaraciones, pues lo que hay que investigar es efectivamente cuáles son las consecuencias de que el señor presidente no haya presentado en su declaración un bien al que está obligado a presentarlo en calidad de que es su cónyuge la que está diciendo esa propiedad y que no se ha declarado. Se tendría que aclarar la ruta, deben establecer a las comisiones, efectivamente hacer un cronograma de ante a quién acudirían para analizar ambas cosas. Ya estamos solicitando formalmente la comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes, ¿verdad?, para que venga a platicar, porque pues, si le fue a platicar a los chinos qué pasó, pues que le venga a platicar también a los diputados y a los mexicanos en la Cámara qué es lo que pasó exactamente, por qué la suspendió, ¿verdad? Y en el sistema anticorrupción, bueno, yo creo que la iniciativa constitucional está ahí, bien recibida, las fuerzas políticas pueden tener una visión distinta a la nuestra, nosotros estamos, por supuesto, en las mejores condiciones de analizar con ellos qué transformación se le haría en la iniciativa constitucional, pero la idea es que el sistema, así como se está presentando, es como creemos que funciona. Si no hay, digamos, una especie de reforma que le quite su sentido, estaríamos de acuerdo, pero estaríamos buscando pues que las bancadas lo aprobaran en el concepto total, no exento de modificaciones, pero también si no sale este periodo, lo veríamos como una especie de frustración para combatir
la corrupción, porque si no, esperaríamos, nosotros quisiéramos que hubiera sido ya en el presupuesto de egresos del 2015 cuando ya se empezara a funcionar. Si lo sacamos en el Congreso de la Unión, bueno, pues hay que esperar los estados, pero insisto mucho, con el PRD y con el PRI y con las demás fuerzas estamos en condiciones de discutir la iniciativa, esperamos que lo estructuralmente planteado salga. Y la vamos a presentar nosotros con un punto de acuerdo, el grupo parlamentario la va a presentar formalmente para tener una respuesta. No veo con gran objeción a las fuerzas de la Junta de Coordinación Política ayer, habría que ver el momento. Yo sí creo que con toda naturalidad fue el secretario ante el Senado, en donde argumentó y defendió que la obra debía hacerse, y un día después se dijo que no, que en la Cámara de Diputados, ¿verdad?, debe de venir, porque es aquí donde en la Cámara de Diputados se fiscalizan la ejecución de los recursos públicos, entonces ahí hay toda naturalidad. Yo entiendo un escenario en el país difícil por todo el tema que está pasando, pero difícilmente también puedes construir, digamos en términos legales, un gobierno de coalición que funciona. Ya se presentó en la reforma política que algunas posiciones del gabinete serán sometidas al Congreso, ¿verdad?, en su momento. En este momento, la mecánica que se te da son los acuerdos de carácter político. Lo que te alcanza en el Congreso de la Unión y lo que te alcanza en su momento lo que fue el Pacto por México para las Transformaciones, y ahora buscar esta salida que es, en mi opinión, de manera correcta, unilateral por parte del Ejecutivo, asumiendo su responsabilidad, y luego qué posición guardamos las demás fuerzas, ¿no?, entendiendo la molestia de los ciudadanos, ¿no?, y nosotros asumimos la responsabilidad, tampoco estamos para reconocimientos, ¿verdad? Del gabinete pues es una estricta responsabilidad del Ejecutivo, y el titular del Ejecutivo es el presidente de la República, y él tiene que asumir la responsabilidad de los cambios en el gabinete si tiene que hacerlos. Lo vimos en Guerrero, salió el gobernador y no solucionó el problema. Nosotros decíamos que ese tipo de soluciones a veces te calman un poco en el ambiente, si tú quieres el enojo, pero no te resuelven los problemas de fondo. Ahora hay sentimientos encontrados en Guerrero de que no fue lo que funcionó y de que pues mejor se hubiera quedado el anterior gobernador. Entonces, ese tipo de cosas a veces no son la solución, pero repito, el responsable de la conducción del Ejecutivo es el presidente, y él sabrá si quita o no, o hace cambios en el gabinete. Pudiera ser también cambios de carácter legal, pudiera ser. Yo lo que diría es, vayamos a fondo, revisemos cuál fue el pacto de seguridad en el 2008, qué dejaron de hacer los gobernadores. Los gobernadores tienen mucho que hacer en esto, principalmente los gobernadores que fueron muy omisos, y aquí no eximo a ninguno, ¿verdad?, que todos los gobernadores deben de ir, ahora sí, con un sistema federalista, en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿verdad? Nosotros estamos ahora vamos a proponer una iniciativa de ley relacionada con la seguridad pública, con los mandos únicos, la capacitación y todo esto, que no se ha hecho. Yo pienso que ha habido muchas cosas que se debieron haber hecho y que siguen sin hacerse, que debe presentar un catálogo del presidente de todo lo que se ha dejado de hacer, que lo tenemos que implementar de inmediato, y que los gobernadores deben de intervenir mucho más decididamente en el tema del combate a la seguridad. Si esos puntos no vienen, a mí me parece un poco, se me haría débil la propuesta. Yo creo que debe de venir esa parte, ¿no?